Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí, como siempre, listos para sumergirnos en las noticias más frescas y emocionantes del mundo del entretenimiento. Hoy, tenemos una noticia que honestamente ha dejado a muchos con la boca abierta, algo que realmente no esperábamos y que ha causado un verdadero revuelo. Prepárense porque vamos a hablar de Hande y Kerem, porque la información que acaba de salir a la luz es impactante. Estamos hablando de dos de los nombres más sonados y queridos en el panorama turco, y de repente surge algo que cambia completamente el panorama. Ya saben cómo son estas celebridades, siempre hay rumores, siempre hay especulaciones, pero esto va un paso más allá. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí es donde se enteran de todo lo importante primero, y no querrán perderse lo que se viene. Toquen esa campanita también, para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Bueno, vamos directo al grano. El titular de hoy es, 26 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y sí, la fecha es reciente, lo que significa que esto está hirviendo y todos están hablando de ello. ¿Qué ha pasado exactamente con Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, ellos son la pareja que conquistó corazones con su química en la pantalla en Senkalkam, o como la conocimos en algunos mercados, Love is in the air. Su relación fuera de las cámaras se convirtió en un fenómeno, y su separación, que ocurrió hace algún tiempo, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Se les veía tan perfectos juntos, ¿verdad? Parecía una historia sacada de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas a veces toman rumbos inesperados. La noticia en sí misma es multifacética. No se trata de un simple rumor sobre una nueva relación o un proyecto profesional conjunto, aunque eso ya sería noticia. Lo que ha saltado a los titulares es algo que involucra un giro en su dinámica, algo que nadie vio venir. Se rumorea, y las fuentes son bastante sólidas al respecto, que Hande y Kerem han tomado una decisión importante y para nada trivial respecto a su futuro. Y esta decisión, lejos de alejarlos por completo, parece indicar un acercamiento en un plano totalmente nuevo y con una profundidad que trasciende lo meramente personal o artístico. Las primeras informaciones, que empezaron a circular tímidamente a primera hora de la mañana del 26 de noviembre de 2025, se centraron en movimientos discretos, encuentros poco publicitados y comentarios ambiguos de personas cercanas a ambos. Eran detalles sutiles, casi invisibles para el ojo público, pero suficientes para alertar a los observadores más perspicaces. Parecía que algo se estaba gestando en las sombras, lejos del escrutinio mediático al que están acostumbrados. Pero con el paso de las horas, la información se fue confirmando y, francamente, es más grande de lo que cualquiera se atrevería a imaginar. Los paparazzi, siempre al acecho, han captado imágenes que no dejan lugar a dudas sobre su cercanía actual, y los detalles que se están filtrando apuntan a un proyecto conjunto que va mucho más allá de lo puramente profesional. No se trata de un reencuentro en el set de rodaje ni de un simple encuentro casual. Estamos ante algo que redefine la naturaleza de su conexión. Ahora, ¿qué tipo de proyecto? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y, a la vez, genera las mayores preguntas. No estamos hablando de una película o una serie, a pesar de que su química en la pantalla fue legendaria. Los susurros más fuertes sugieren que Hande y Kerem podrían estar embarcándose en un proyecto empresarial de gran envergadura. Y no cualquier negocio, sino algo que tiene que ver con una pasión que ambos han compartido y expresado en diversas ocasiones, el emprendimiento social y la sostenibilidad. Una área que hasta ahora no había sido el foco principal de sus carreras individuales, pero que resuena profundamente con sus valores declarados. Imaginen esto: Hande, conocida por su activismo en temas de empoderamiento femenino, su voz resonante en defensa de los derechos de las mujeres y su trabajo en diversas organizaciones benéficas. Y Kerem, un firme defensor del medio ambiente con un historial de participación en causas sociales y un interés genuino en promover prácticas sostenibles. La idea de que unan fuerzas en un proyecto que combine estas dos visiones, y que además lo hagan como socios, es algo que tiene mucho sentido para quienes conocen su trayectoria e inquietudes. No es una alianza forzada, parece una convergencia natural de intereses y objetivos. Sin embargo, lo impactante no es solo la unión en sí, sino la magnitud y la ambición que se le atribuyen a esta iniciativa. No hablamos de un pequeño emprendimiento, sino de algo con pote.
Potencial para generar un impacto a gran escala. Según fuentes internas y filtraciones de círculos cercanos, el proyecto se centra en la creación de una fundación o una empresa social que busca abordar problemáticas globales importantes. Se habla de inversión en energías renovables, de programas educativos transformadores para comunidades desfavorecidas, de iniciativas para promover la igualdad de género en sectores tradicionalmente masculinos, y de proyectos innovadores para reducir la huella de carbono en la industria del entretenimiento y más allá. La noticia es impactante porque muestra una madurez y una visión de futuro por parte de ambos, trascendiendo el ámbito puramente artístico y personal para adentrarse en un terreno de responsabilidad social y legado. Es una declaración de intenciones sobre cómo quieren usar su influencia para el bien común. Y aquí viene el pero que ha sorprendido a todos y ha desatado la mayor parte de la especulación, la forma en que se ha gestionado esta posible colaboración. A diferencia de otras parejas de celebridades que se asocian para proyectos comerciales con gran fanfarria, Hande y Kerem, según los rumores, habrían estado trabajando en esto en secreto durante meses, incluso antes de que cualquier indicio público de una posible reconciliación personal emergiera. Esto sugiere que su relación, si es que ha habido un reencuentro romántico, podría estar evolucionando de una manera muy diferente y más madura a la de su anterior noviazgo. La discreción con la que han manejado esta empresa es tan llamativa como la empresa en sí. Han aprendido de las presiones mediáticas y han optado por construir algo sólido y significativo antes de hacerlo público. La especulación sobre si esto implica una reconciliación romántica está, por supuesto, a flor de piel y ha inundado las redes sociales y los foros de fans. Es un nuevo comienzo para su relación, impulsado por una visión compartida y un propósito mayor que trasciende la mera atracción, ¿o el romance? ¿O es una asociación profesional profunda y significativa que demuestra la fortaleza de su vínculo de amistad y respeto mutuo, independientemente de su estado sentimental? La verdad es que por ahora las respuestas no son claras, y eso es precisamente lo que mantiene a todos pegados a las noticias, analizando cada pequeño detalle. Podría ser una fusión de ambas cosas, una relación que ha encontrado un nuevo nivel de profundidad a través de un objetivo compartido. O quizás una amistad renacida y fortalecida por la experiencia y un futuro común. Las fotos que circulan, capturadas por los paparazzi en entornos de trabajo, muestran a Hande y Kerem juntos, no en poses románticas o demostraciones públicas de afecto, sino en reuniones de trabajo, revisando documentos, debatiendo ideas y lo que parece ser una planificación estratégica intensiva. Su lenguaje corporal en estas imágenes sugiere una camaradería y una complicidad profesional innegables. Están enfocados, entusiasmados y con una determinación que rara vez se ve en proyectos de este tipo, especialmente cuando involucran a figuras públicas de su calibre que tradicionalmente podrían delegar gran parte de esta labor. Parecen estar activamente involucrados en todos los aspectos, desde la concepción hasta la ejecución. Este movimiento también podría ser visto como una estrategia inteligente para revitalizar sus carreras y su imagen pública de una manera más profunda y con propósito. En un mundo donde las marcas buscan cada vez más alinearse con valores y causas sociales, una iniciativa liderada por dos de las estrellas más influyentes de Turquía, con un enfoque genuino en el impacto positivo, sería un imán para inversores, patrocinadores y, lo más importante, para el público que valora la autenticidad y el compromiso social. Es una forma de evolucionar más allá del estrellato y convertirse en líderes de opinión y agentes de cambio. La fecha 26 de noviembre de 2025 podría ser la fecha en la que se hizo pública esta noticia, pero el trabajo detrás de ella, la investigación, la planificación, la búsqueda de financiación y la estructuración legal, seguramente ha estado gestándose durante mucho tiempo. Y es este secreto, esta discreción, lo que ha hecho que la revelación sea tan impactante. Nada de anuncios ruidosos, nada de avances mediáticos calculados, simplemente una bomba informativa que ha explotado y ha dejado a todos hablando, analizando y especulando. Han preferido la sustancia a la fanfarria, y eso dice mucho de sus intenciones. ¿Qué significa esto para sus carreras individuales? Por un lado, este proyecto conjunto podría abrirles nuevas puertas en el ámbito empresarial y filantrópico, diversificando sus fuentes de ingresos y su influencia más allá de la actuación. Les permite construir un legado que va más allá de sus roles en pantalla. Por otro lado, para sus fans, esto representa una oportunidad de verlos colaborar de una manera que quizás nunca imaginaron, pero UE tiene un potencial enorme para generar un cambio positivo en la sociedad. Es una forma de conectar con ellos a un nivel más profundo, apoyando no solo su talento artístico sino también sus convicciones.
Las reacciones en redes sociales han sido una mezcla electrizante de asombro, emoción y, por supuesto, una avalancha de preguntas. Muchos fans de Hande y Kerem celebran esta noticia como una señal de madurez, de crecimiento personal y de un deseo genuino de hacer cosas importantes en el mundo, de dejar una huella positiva. Otros, todavía con la esperanza de una reconciliación romántica, interpretan esta unión empresarial y social como un posible primer paso, una forma de reencontrarse en un terreno más sólido y compartido, construyendo sobre una base de objetivos comunes. Y luego están los escépticos, que se preguntan si es una estrategia de marketing bien orquestada para generar publicidad, o si realmente hay una profundidad y un compromiso real detrás de todo esto que va más allá de la imagen pública. El tiempo, como siempre, será el juez final de la autenticidad de esta iniciativa. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem han logrado, una vez más, capturar la atención del mundo del entretenimiento y más allá. Y esta vez, lo han hecho de una manera que sugiere una evolución significativa en sus vidas y carreras, una que va más allá de los focos, los guiones y las alfombras rojas. Han decidido usar su plataforma, su reconocimiento y su influencia para algo más grande, para un propósito que trasciende el brillo del estrellato. Y eso en sí mismo es digno de admiración. Es una muestra de que el éxito puede ir de la mano con la responsabilidad social. Ahora, mientras esperamos más detalles y confirmaciones oficiales por parte de sus representantes, y mientras el torbellino de especulaciones y debates continúa arremolinándose en línea, debemos reconocer la audacia, la visión y la discreción de esta jugada. Es un recordatorio poderoso de que las celebridades, a pesar de su fama y la percepción pública, son seres humanos con aspiraciones, pasiones, y a veces, con la capacidad de sorprender al mundo de la manera más inesperada y significativa. Han demostrado que la verdadera conexión puede manifestarse de muchas formas, y que el amor y el respeto pueden coexistir con la ambición profesional y la responsabilidad social. En resumen, la impactante noticia del 26 de noviembre de 2025 es la confirmación de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró al mundo con su química en Love is in the Air, están unidos no solo por un pasado compartido, sino también por un futuro ambicioso en un proyecto empresarial y social de gran envergadura. Esta revelación ha generado un revuelo considerable, alimentando especulaciones sobre el estado actual de su relación y sobre el impacto que esta audaz iniciativa tendrá en el mundo, en sus carreras individuales y en la industria del entretenimiento en general. Han decidido emprender juntos un camino de cambio, y el mundo entero está observando. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado de esta noticia tan sorprendente y llena de matices. Ahora, queremos escuchar su opinión. ¿Qué opinan ustedes sobre esta unión de Hande y Kerem? ¿Creen que es una reconciliación romántica en ciernes, una alianza profesional sólida y con propósito, o quizás una combinación de ambas cosas? ¿Qué les parece la idea de que inviertan en emprendimiento social y sostenibilidad? Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Déjenos saber qué piensan, cuáles son sus conjeturas y qué esperan de este nuevo capítulo en la vida de Hande y Kerem. Su feedback es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese y les mantenga informados. Y por favor, si les gustó este vídeo y quieren estar al tanto de todas las noticias más importantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem y que estarán tan intrigados como nosotros por esta noticia. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que publicamos. Así se aseguran de ser los primeros en enterarse de todo. Gracias por acompañarnos en esta entrega más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias exclusivas y análisis fascinantes. Hasta luego.